estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque, ya con nuestro invitado en piso. Es un invitado muy especial. Él es el ingeniero Hugo González, especialista en transformación digital. Bienvenido, Hugo. Gracias, Lilian. Muchas gracias por invitarme hoy a tu programa. Excelente. Hugo, te comento que estamos en una serie, estamos armando una serie en el mes de marzo estuvimos hablando de la transformación digital en las escuelas. En este mes de abril estamos hablando, este ya es el último capítulo del mes de abril, pero estamos hablando de la transformación, el primero en marzo era la transformación digital en las empresas, y en el mes de abril, en honor un poco a lo que es el Día del Maestro, 30 de abril, a lo que es la educación propiamente, entonces estamos la transformación digital en las escuelas. Y hoy nuestro programa, el capítulo de hoy, dentro de la serie de transformación digital en las escuelas, es la gestión del cambio en el aula y en la institución educativa. Y como sos un especialista, estuviste en un evento internacional como paraguayo, contando un poco todo lo que es esta transformación digital aquí en nuestro país, y también tenés un recorrido por nuestro país. Darnos un poco, ¿cómo sería la transformación digital? ¿Cómo gestionaríamos ese cambio, o ya se está haciendo? Bien. Sí, primero me toca trabajar en lo que es gestión del cambio, gracias a la invitación que tuve de unas empresas para llevar adelante primero un proyecto de transformación digital para el Ministerio de Salud a través del proyecto GIS, que es la informatización de los hospitales y unidades de salud familiar. Sí. Trabajamos llevando justamente esta digitalización a 110 hospitales y centros de salud en todo el país, así como dijiste. Bueno, y a partir de ahí me tocó conocer un poco la realidad de nuestro país con respecto justamente a lo que es la digitalización, el uso de las herramientas tecnológicas y la importancia que tiene esto, ¿verdad?, en el cambio que tenemos que gestionar. Bien, ¿qué es gestión del cambio? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. La gestión del cambio engloba muchas cosas. Y podemos tomar como modelo el modelo ADKAR, que es desarrollado por una consultora que se llama Prosi, que habla ADKAR por sus siglas en inglés. La A viene de awareness o conciencia, de tomar conciencia de la necesidad del cambio. La D de desire o deseo en español, ¿verdad? Que es justamente entender y comprender por qué sería bueno o qué gano yo con el cambio. Después de eso tenemos lo que es todas las habilidades que tenemos que aprender para poder gestionar el cambio o para poder adoptar el cambio. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos y cuáles son las que tenemos que aprender, ¿verdad? Después viene ya lo que es el conocimiento, ¿verdad? Lo que tenemos y lo que tenemos que adquirir. Y después de eso, todo lo que sería el tema de reforzar ese aprendizaje, entendido como conocimiento y habilidad, ¿verdad?, reforzado a través del tiempo. Serían como 5. Exactamente, son 5. ¿Sería las habilidades? Tenemos primero la conciencia. Conciencia del cambio. Del sí. cambio. Después, de la necesidad de que tengo que cambiar. Exactamente, darme cuenta de que hace falta el cambio. Sí. De alguna manera, en el lugar que estoy no es el mejor o no es el lugar donde quiero estar, sí, ¿verdad? Después viene el deseo, dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, ¿sí? Después viene el conocimiento, ¿sí?, que es entender qué es lo que sé y qué es lo que necesito saber, sí, para lograr ese deseo, ¿verdad?
las habilidades, que es ya la transformación de saber a saber hacer. Y después viene lo que es todo el refuerzo, ¿verdad? El refuerzo que vendría a ser justamente sostener ese cambio en el tiempo para que se concrete. Sí. Desde el punto de vista de otras teorías sería, está en una etapa de congelamiento, tenemos el descongelamiento, ¿verdad? Donde se produce el cambio y eso se vuelve a congelar, o sea, se vuelve a establecer ya en el punto donde nosotros deseamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas o los elementos que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista de la conciencia? Muchas veces estamos en un estado donde nos sentimos cómodos, donde nos parece que es la manera en que tenemos que hacer el trabajo, es la manera en la que tenemos que desarrollar. La famosa zona de confort. De confort, donde tenemos que desarrollar nuestras actividades y eso no nos permite ver que por ahí hay otras formas de hacer mejor las cosas, de que hay una necesidad real del cambio. Sí. No podemos... Esa resistencia. Exactamente. Y es ahí en la conciencia donde por ahí trabajamos mucho. Si nosotros, acá me parece está bueno entender, para mover un objeto, nosotros lo empujamos, y lo cambiamos de lugar. Si el objeto ofrece resistencia por su peso o por el lugar donde está, nosotros imprimimos mayor fuerza y logramos mover. Siempre va a ser así. En el caso del ser humano es distinto. Y acá está bueno hablar justamente de imaginémonos que somos como un vehículo, como un auto. Para movernos de algún lugar a otro, apretaríamos el acelerador imprimiría mayor combustible al motor y eso implicaría mayor fuerza. Pero las personas tenemos algo similar a lo que es el freno de mano. ¿Sí? Sí, que es la resistencia al cambio. Podemos aplicar toda la fuerza que queramos al pie del acelerador al máximo, pero no vamos a lograr el movimiento si es que no trabajamos con el freno de mano. Si es que no trabajamos con eso, ¿verdad? ¿Y qué es el freno de mano? Y el freno de mano es la resistencia al cambio que se entiende como miedo, como desconocimiento, como justamente disfrutar de la zona de confort o no tomar conciencia de que hay otras maneras de hacer las cosas o no tomar conciencia de que el mundo me está empujando. O la intimidación, ese miedo que dijiste, esa intimidación, sí. Y si me intimida el no conocer. Totalmente, el desconocimiento es el mayor freno que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, no poder o no saber qué es lo que viene es lo que a uno le genera ese miedo, ¿verdad? Y de ese punto de vista, trabajando un poco con la neuropsicología, que es una de las ramas en la que trabajo, justamente nuestro cerebro busca o acercarnos a la recompensa o alejarnos de las amenazas. Y el desconocimiento sí significa una amenaza. Sí. El no saber, el no conocer, eso implica una amenaza y me siento justamente retraído o busco no cambiar, ¿verdad? Siempre busco lo que sé, los lugares donde conozco, sí. las cosas que me ayudan a hacer más sencillo mi día a día, que no está mal. O sea, esto tenemos que entenderlo. Nuestro cerebro busca la comodidad, busca el confort. ¿Por qué? Porque quiere reducir el consumo de energía, quiere trabajar de la mejor manera, de lo más ágil posible. Pero también en algunos momentos eso nos frena. Entonces, sí. Acá, como dato curioso y como había comentado en alguna de las charlas, tenemos que entender, para hacer un poco de referencia, ¿verdad? Nuestro cerebro en promedio podemos hablar que pesa
un 2% del peso corporal, ¿verdad? En un ser humano promedio, 1,1 kg a 1,5 kg más o menos un cerebro implica más o menos el 2% del peso corporal. Pero ese es nuestro cerebro, consume el 20% de la energía que nosotros producimos en el día a día. O sea, es chiquitito pero consume mucho. Exactamente, o sea, sería combustible. El solo hecho de pensar está gastando calorías. Bueno, pero yo pienso mucho, pero las calorías siguen. Exactamente, pero el solo hecho de pensar está consumiendo energía. ¿Y qué es lo que busca nuestro cerebro? Busca justamente ahorrar energía. Busca ahorrar energía de todas las maneras posibles. Entonces, cuando aprendimos a manejar, por ejemplo, consumíamos muchísima energía pensando si por ejemplo era un mecánico del vehículo, cómo meter las marchas, cuándo apretar el Yo creo que la generación de hoy por hoy ya no sabe manejar en mecánico. Nosotros sí, pero esa generación de ahora... Bueno, pero igual estamos manejando, aprendiendo a manejar el automático, igual estamos... con la tensión de si ya freno o no freno, si cuánto acelero y sí. Estamos consumiendo energía. Pero llega un momento que eso ya se fija en nuestro cerebro y se hace de manera automática. Dejamos de consumir energía y nos damos cuenta que de repente estamos manejando y nuestro cerebro está pensando otras cosas, está resolviendo otros problemas, estamos recordando situaciones o estamos atendiendo distintas cosas que antes, cuando estábamos en el proceso de aprendizaje, no lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, como te decía, el tomar conciencia, volviendo a ese inicio, ¿verdad? del modelo, el tomar conciencia es una de las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca ahorrar la mayor cantidad de energía posible. ¿Cómo? Y estableciendo zonas de confort y buscando mantenernos ahí. Nos pasa con cosas simples, ir a correr, ir a caminar. Una vez que empezaste a trotar, a los 30 segundos tu cerebro te está diciendo, ¿por qué hacemos esto? Estábamos tan bien en el sofá, ¿verdad? No sirve de nada, ¿para qué podríamos haber visto la serie exactamente. de Netflix. Podríamos estar viendo una serie en este momento. Pero son trampas, ¿verdad? Que nos hace nuestro cerebro buscando ahorrar energía nomás. Y bueno, y ese tomar conciencia es la primera parte, ahí notar eso y a partir de ahí generar el deseo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde queremos llegar? La visión del cambio, ese es, yo creo, una situación muy importante. Y partimos ahí de la cabeza, ¿verdad? De arriba, en las organizaciones tenemos que irnos lo más arriba posible. Y ahí trabajar justamente con el sponsoreo de personas claves, con el patrocinio de personajes claves dentro de cada institución. Desde el punto de vista empresarial o organizacional, siempre buscamos al CEO o al gerente general, al dueño, ¿verdad? Que se transforme justamente en el patrocinador, en el promotor del cambio. Si nosotros no logramos ese tipo sumando adeptos, ¿no? Si empezamos de arriba es mucho más fácil. Si empezamos del líder y tenemos organizaciones donde el líder sí es el que ostenta el cargo y tenemos organizaciones donde los líderes de repente no ostentan el cargo pero se les reconoce dentro de la organización. En nuestra experiencia del sistema de salud, justamente nosotros trabajamos muy de cerca con directores de hospitales, con directores de centros de salud, ese tipo de cosas. Y era mucho más sencillo llegar al equipo. Pero ¿cómo vos viste en este evento que estuviste del Ministerio de Educación, en donde estuviste hablando con directores de instituciones y docentes también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo viste? Es como que la tierra es más fértil, haciendo una comparación, porque viste que en educación como que está más... digamos, insertado el tema de la tecnología, por ejemplo. Sí. La verdad que
hay una expectativa, o sea, la conciencia existe, la conciencia del cambio existe, el deseo del cambio existe. A partir de ahora viene justamente trabajar con algunas resistencias que tienen que ver con el desconocimiento, con por ahí la falta de formación en habilidades. Tenemos que entender una cosa que se repite muchísimo también. Los alumnos son nativos digitales y los profesores, docentes, no, ¿verdad? Y te enfrentas en una cancha donde la persona con la que tenés que, a la persona a la que tenés que llegarle, ¿verdad? A tu alumno, por ahí tiene un poquito más de conocimiento, por lo menos en lo que es la tecnología en sí, ¿verdad? En el uso de la tecnología. Ese miedo, yo veo que, como te decía, ¿verdad? En educación está la conciencia, está el deseo, pero sí falta trabajar en el conocimiento. En la habilidad. Y en la habilidad, exactamente, en el uso prácticamente el conocimiento por ahí, sí, en la formación, en entender cuáles son las herramientas que pueden servir, y después sí, en las habilidades, ahí donde deberíamos trabajar un poquito más. Y que se pierda el miedo de voy a romper o voy a descomponer la computadora o yo no sé hacer, o si se me cae el Zoom, ¿qué va a pasar? Se me van a reír, se van a burlar de mí los alumnos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así mismo es. Realmente, entonces, resumiendo, podemos decir que considerando la gestión del cambio, digamos, nosotros estamos más adelantados con lo que es la educación. O sea, en las escuelas ya tenemos estos dos procesos como ya más impregnados, estos dos primeros procesos, el tema de la conciencia y el deseo. Porque hay ese deseo, ¿sí? Entonces nos falta esos digamos, los siguientes tres. Exactamente. Los siguientes tres. Bueno, vamos a seguir charlando de esto, ¿te parece? Vamos a adentrarnos más en técnicas que se podrían utilizar sobre la gestión del cambio y esa resistencia, adaptar a un modelo pedagógico más eficiente en nuestras aulas. Quédate allí, no te muevas, seguimos hablando de este tema de transformación digital en las escuelas, hoy específicamente la gestión del cambio.